Buenos días. El día de hoy vamos a trabajar la regla de 3. Regla de 3 simple directa. La regla de 3 directa maneja esta fórmula en donde debemos multiplicar diagonal en diagonal y dividir por el otro número que tenemos al lado. Es decir, en esta fórmula vemos b por c dividido en a. b por c dividido en a para que tengan en cuenta en resolver reglas de 3 directa. Las características de la regla de 3 directa son: cuando una magnitud aumenta, la otra también aumenta de forma proporcional. Recordemos que en este ejemplo, las magnitudes en este caso serían, los datos que les van a dar, gasolina y kilómetros. Ambas deben aumentar. Si ustedes recorren más kilómetros, van a gastar más gasolina. Lo podemos ver en estos datos: 5 kilómetros 1, 10 kilómetros 2, 15 kilómetros 3. Va aumentando la gasolina y van aumentando los kilómetros. Entonces, mientras más kilómetros recorremos, más gasolina gastamos. Esto es entonces regla de 3 directa. Deben tener la misma unidad de medida entre razones. Recordemos que una razón es una división y se ponen en forma de fracción. La fracción es una división, entonces dividimos kilómetros con kilómetros y minutos con minutos. Si para soldar las puertas y ventanas de 3 edificios con una forma específica se necesitan 240 varillas, ¿cuántas varillas habrá utilizado en 2 edificios? Observemos este ejemplo. Nosotros debemos preguntarnos entonces: para más edificios utilizamos más varillas, entre menos edificios utilizamos menos varillas, si aumenta a ambos lados o disminuye a ambos lados. Hablamos de una regla de 3 directa, como en este caso. Mientras más varillas, más edificios podemos. Sería en este caso la pregunta contraria: mientras más edificios utilizaremos más varillas. Entonces planteamos si para soldar las puertas y ventanas de 3 edificios, entonces acá ponemos 3 edificios, con una forma específica se necesitan 240 varillas. Acá tengo entonces 240 varillas para 3 edificios. Pregunta: en 2 edificios, ¿cuántas varillas utilizaré? Pongo edificios debajo de edificios y varillas debajo de varillas. Esa es la clave para poder ustedes acomodar el planteamiento de esta regla de 3. Es poner la misma magnitud sobre la misma magnitud, como lo vemos acá. Como es directa, ya veíamos que se multiplica de forma diagonal. 240 por 2 dividido en 3. Bueno, hacemos cómo quedarían las razones. Sería 240 sobre x y 3 sobre 2. Luego, pues se multiplica diagonal 240 y se divide en 3. Este paso lo pueden omitir, no hay necesidad de hacerlo. Pero sí, para que tengan mayor claridad, se los puse 240 por 2 igual a 3 por x. O sencillamente ponen la fórmula directa: 240 por 2 dividido en 3, como lo tenemos acá. Y me da el valor de la x, que serían 160 varillas. Veamos otro ejemplo. Si para hacer 2 rutinas de burpees tardas 20 minutos, ¿cuánto tardará en realizar 25 rutinas de burpees? Entonces 2 burpees, 20 minutos. 25 burpees, ¿cuánto tiempo? Mientras más burpees, más tiempo voy a tardar. Entonces ambas magnitudes aumentan. Aquí podemos concluir que es una regla de 3 directa porque aumenta a ambos lados. Entonces multiplicamos diagonal 20 por 25 dividido en 2. Ponemos nuevamente la razón: 2 sobre 25 igual a 20 sobre x. Y este paso lo omiten si quieren, si no lo realizan. Nuevamente es multiplicar en x. Y ponemos acá entonces la fórmula que nos dan: 20 por 25 dividido en 2. 20 por 25 dividido en 2, que me da el resultado de 250 minutos para 25 burpees. La regla de 3 inversa hace parte de la regla de 3 simple. La inversa, a diferencia de la directa, se utiliza para cuando aumenta una magnitud y la otra disminuye. Recordemos que la directa era que ambas aumentaban o ambas disminuían. Para la inversa, una aumenta y la otra disminuye. Y su fórmula es esta: en la directa se multiplicaba diagonal y se dividía por el otro. Pero en la inversa multiplicamos de frente, A por B. Multiplica de frente y se divide por la de abajo. Las características, como les decía,
Entonces, una magnitud aumenta y la otra disminuye. O si una disminuye, la otra aumenta, son contrarias. Veamos un ejemplo. Un grifo con un determinado caudal tarda 30 minutos en llenar un depósito. ¿Cuántos minutos tardará en llenarse el depósito con 3 grifos con el mismo caudal? Entonces la pregunta es, mientras más grifos tengo, menos tiempo voy a tardar en llenar el depósito. Una aumenta y la otra disminuye. Más grifo, menos tiempo. Entonces, ¿cómo quedaría el planteamiento? Un grifo tarda 30 minutos, 3 grifos, ¿cuánto tiempo tarda? Multiplicamos de frente 1 por 30 y dividimos en el de abajo. 1 por 30 dividido en 3 y esto me da 10 minutos, que es lo que tarda en llenarse el depósito con 3 grifos. Otro ejemplo, 10 obreros tardan 2 meses en construir una casa. ¿Cuántos días tardarán 15 obreros en construir una casa con las mismas características? A más obreros, menos tiempo tardarán. Luego hay que usar una regla de 3 inversa, ¿verdad? Mientras más obreros tengo, menos tiempo tardarán en realizar una casa. Pero observemos que aquí ocurre algo, y es que me están hablando de dos magnitudes distintas, meses y días. Debo de convertir o todo a meses o todo a días, pero me conviene más dejarlo a días porque la pregunta que me están haciendo al final es de días. Entonces hago una regla de 3 directa para poder hacer esta primera conversión, no para resolver el problema, sino para convertir meses y días. ¿Por qué? Porque mientras más meses, más días, es directamente proporcional, aumentan en ambos lados. Entonces hago la conversión a días. Un mes tiene 30 días, 2 meses, ¿cuántos días tiene? Multiplico diagonal, 2 por 30 dividido en 1 y me da 60 días. Nuevamente, 2 por 30 dividido en 1 porque como es directa, esta se hace diagonal. Ya tengo entonces que 2 meses son igual a 60 días. Esta conversión es para que vean más o menos cuando tengan que hacer conversión de magnitudes, porque en realidad es algo que todos pues sabemos, ¿no? Pero para que tengan la idea de cómo debe realizarse. Ahora sí, teniendo esta información desarrollamos el problema, solucionamos el problema. Ya sabemos entonces que 10 obreros tardan 60 días, que corresponde a 2 meses. Entonces 10 obreros tardan 60 días. 15 obreros, ¿cuántos días tardan? Obreros, obreros, días y días. Entonces multiplicamos de frente, 10 por 60 dividido en 15, porque este problema sí es inversamente proporcional. Mientras más obreros, menos días. Entonces 10 obreros por 60 dividido en 15. 10 por 60 dividido en 15 me da 40. Quiere decir, en conclusión, que 15 obreros tardan 40 días en realizar la casa. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda me la pueden hacer al WhatsApp o dejarla en los comentarios. Gracias.